Y precisamente vamos a tocar esto que estábamos hablando de los decretos con fuerza de ley adecuatorios que fueron propuestos por el Contralor General de la República para facilitar la transición constitucional, y lo vamos a abordar con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, pendiente de lo que vaya a ocurrir para que se presenten estos artículos hasta medianoche, pero quería conocer su opinión respecto tal vez a algo que se ha desnaturalizado desde que fue propuesto por el Contralor, que son estos decretos para que se pueda dar administración al Estado, que son muy acotados, pero que al abrirse la puerta parece que se han sumado otras peticiones. ¿Qué le parece a usted? Primero partamos por este DFL adecuatorio, que así se llamó la propuesta del Contralor. Sí, pero Matilde, yo no puedo iniciar mis palabras sin antes expresar mi condena enérgica a los hechos de violencia acontecidos el día de hoy, y por cierto también manifestar nuestras condolencias a la familia de Segundo Catriel Neculqueo, que lamentablemente ha fallecido. Estamos hablando de un hecho de violencia en que fueron víctimas varios trabajadores de la zona, que merece toda nuestra condena, y esperamos que este hecho de sangre sea esclarecido por la justicia, que sus autores respondan ante la justicia y reciban las sanciones que establece la ley. Tiene toda la razón, senador. Partamos por ahí. Tipo de hechos que son muy dramáticos, muy graves, y por tanto quiero iniciar mis palabras, por cierto, pronunciándome respecto a este tema. Sin duda lo íbamos a abordar, pero ya que usted lo menciona al inicio, concordamos con la gravedad del tema, sobre todo después de la muerte de este trabajador. ¿Cómo ve usted que se puede ir avanzando con las medidas de seguridad? Ya hay algunos que dicen que este estado de excepción constitucional debiera ser un poco más amplio. ¿Cuál es la perspectiva suya? ¿Qué es lo que se está hablando en los partidos de gobierno? Bueno, tendrá en primer lugar que determinarse cuál es el origen de este hecho de sangre, quiénes son los autores. Pero independientemente de eso, lamentablemente la violencia ha recrudecido en la zona, así como en otras partes del país. Y por tanto, lo primero que aquí se requiere es una condena transversal a la violencia. Yo valoro las palabras del presidente Boric, pronunciadas hoy cuando concurrimos a la celebración de los 160 años de la fundación de la Gran Logia de Chile, en donde se manifestó categóricamente y señaló que la violencia era inconducente. No se consigue nada a través de la violencia. La construcción de un Chile más justo no se realiza a través de la violencia. Y por tanto aquí se requiere una condena transversal. En segundo lugar, el gobierno tiene que adoptar las medidas para elevar los estándares de seguridad, y adicionalmente las instituciones tienen que hacer su trabajo, y el Ministerio Público tiene que realizar una acuciosa investigación que garantice que estos hechos no queden en la impunidad bajo ninguna circunstancia. Creo que hay que tomar especial conciencia de lo que está pasando, y por cierto, las autoridades deben realizar su trabajo para evitar que esos hechos se repitan y para garantizar la seguridad que merecen todos las chilenas y chilenos, todos quienes viven en nuestro país, independientemente de la comuna o la región donde vivan. Bueno, este fue un bus que estaba lleno de trabajadores que fue abordado precisamente en una de las rutas antes de llegar a la forestal donde trabajaban. Y no hay detenidos, tampoco hay detenidos en este ataque que hubo a Quidico, donde 40 encapuchados llegaron a atacar el predio donde había carabineros, y tampoco hay detenidos. Eso quiere decir que la fuerza policial que hay no está dando abasto precisamente en el primer peldaño de hacer justicia, detener a parte de los responsables. Bueno, hay que dar un tiempo para que la investigación se lleve adelante y se determine quiénes son los autores. No obstante lo anterior, el gobierno tiene que evaluar cuál es la situación y sobre esa base determinar las acciones a seguir, ya sea por un lado a través de la investigación que realiza el Ministerio Público, que es un órgano independiente, para esclarecer las circunstancias que se produjo este hecho que condenamos enérgicamente, y adicionalmente para elevar los estándares de seguridad, porque insisto, aquí no se puede tener doble estándar ni menos ambigüedad. La violencia merece una condena clara. Aquí estamos hablando de un trabajador que ha perdido la vida, deja 4 hijos. Yo me imagino cómo debe estar sufriendo su familia, me imagino también la sensación de seguridad, de inseguridad
que viven quienes trabajan con él y todos quienes habitan en la zona. Así que se requiere aquí una respuesta muy enérgica en el marco del Estado de Derecho para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse bajo ninguna circunstancia en el futuro. La tarea no es fácil, se requiere aquí trabajo de inteligencia, investigación por parte del Ministerio Público, pero lo importante es que se vayan adoptando todas las medidas para erradicar la violencia de nuestro país, porque la violencia es inconducente, la violencia no Senador. es el mecanismo para construir, como lo señalé anteriormente, un Chile más justo. Senador, ¿el gobierno cuenta con el Partido Socialista, con el apoyo del Partido Socialista, si eventualmente decidiera ampliar este estado de emergencia? Nosotros hemos dicho que vamos a apoyar al gobierno en las distintas medidas que adopte para elevar los estándares de seguridad. Por cierto, es el gobierno el que tiene los antecedentes, conoce más en detalle la situación y por tanto tendrá que evaluar cuáles son las medidas más idóneas. Pero nosotros hemos sido claros en esta materia, existe una obligación del Estado de garantizar la seguridad de todas las ciudadanas y ciudadanos. Y por tanto, las medidas que se implementen en el marco del Estado de Derecho van a contar siempre con nuestro respaldo. Y con el voto de todos los socialistas, senador, porque esto, más allá de que continúe como está limitado este estado de excepción, va a tener que votarse en un poco menos de 3 semanas, un poco menos de un mes. Y ahí no todos los socialistas estaban convencidos. La diputada Nullado ha estado, fuertemente en contra de lo que ella llama la neoliberalización de este gobierno frente a este conflicto. Bueno, aquí hay que tomar conciencia que efectivamente se están produciendo hechos de sangre que son inaceptables. Bajo cualquier circunstancia son inaceptables. Y el Estado tiene una primera obligación, que es velar por la seguridad de las personas. Y por tanto, el gobierno debe adoptar las medidas que, de acuerdo a los antecedentes que dispone, sean necesarios para elevar esos estándares de seguridad. Por cierto, este no es un tema fácil de resolver. Aquí se requiere, junto a las medidas vinculadas al orden público, generar condiciones sociales para que este tipo de grupos no cuenten con apoyo, y eso implica también promover un diálogo para abordar otros temas que están pendientes desde hace mucho tiempo en nuestro país. Pero insisto, la violencia es inconducente, la violencia no es el mecanismo para resolver los problemas y nadie puede justificar un hecho de sangre. No podemos bajo ninguna circunstancia justificar que se asesine a un trabajador, y por eso esto requiere de una condena enérgica y categórica. Por cierto, entonces ustedes estarían dispuestos a apoyar este estado de excepción ampliado. Sí. Tal como lo señalé, nosotros vamos a apoyar todas las medidas que el gobierno decida adoptar conforme a los antecedentes de que dispone, porque aquí lo importante es velar por la seguridad de las personas, sin excepciones de ninguna naturaleza. ¿Y qué le diría la diputada Nullado? Bueno, ella tiene un punto de vista que dice relación, en todo caso, con hechos de represión y de violación a los derechos humanos que también son inaceptables. Pero aquí lo importante es que el Estado actúe en el marco del Estado de Derecho, respetando los derechos humanos, bajo los criterios y los límites que establece la ley, pero avanzando en la sanción efectiva de quienes han estado involucrados en este tipo de delitos. Por cierto, y además un trabajador que es de origen mapuche, además esta persona de 66 años que deja 4 hijos. Senador, sigamos avanzando con los temas y con el que yo había comenzado, que era lo que está ocurriendo en la convención con estos DFL que se han ido entendiendo distintos, agregando partes a medida que van avanzando los días, pero le quiero preguntar sobre el inicial, el DFL adecuatorio que propuso el Contralor General de la República para que el gobierno pudiera redactar algunos artículos para el funcionamiento adecuatorio de la convención en temas específicos. ¿Qué le parece a usted? Bueno, aquí hay un principio básico. El órgano llamado a legislar es el Congreso Nacional. Los ciudadanos y ciudadanas concurren periódicamente a las urnas, eligen a quienes son sus representantes y son esos representantes los llamados a legislar. Por tanto, yo lo he señalado, no se puede legislar por decreto. En las democracias legisla el Congreso Nacional. Nuestra Constitución vigente establece excepcionalmente los decretos con fuerza de ley, pero siempre es una delegación de las facultades legislativas del propio Congreso, y además con restricciones muy claras. No se puede delegar facultad legislativa en temas relacionados a ciudadanía, nacionalidad, elecciones, plebiscito, tampoco nada que se extienda a las garantías constitucionales o a las materias que hoy día están reguladas por leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, tampoco nada que diga relación con el Congreso Nacional, con el Poder Judicial, con el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República.
A mí me parece una anomalía, lo quiero decir todo claramente, que se pretenda saltar al Congreso para la implementación legislativa de la Constitución, porque la regla debe ser que el Congreso sea quien legisle, porque en eso consiste una democracia. Legítimamente un ciudadano puede no estar de todo contento con la conformación que tiene el Congreso. Bueno, para eso existen elecciones periódicas, pero hay que respetar el resultado de las urnas, porque también en eso consiste la democracia. ¿Y cómo lo han conversado con el gobierno? Porque que nosotros lo hemos planteado con mucha claridad. Claro, porque si bien esta fue una idea inicial del... Sí, ¿qué es lo que han conversado usted con el gobierno? Porque si bien esta fue una idea inicial del Contralor, es una idea que acogió el ministro secretario general, el ministro Jackson, perdón, y él es el que lo está planteando y lo está defendiendo, por lo tanto no va a contar ni siquiera con los propios partidos de su coalición en esta propuesta. Lo que pasa es que aquí hay un principio básico que hay que defender. Y esto no tiene que ver con las características del actual gobierno o del propio presidente Boric. El presidente Boric es un demócrata ejemplar, que duda cabe. Pero cuando se establece la excepción para que un presidente por decreto legisle, pues bien, eso sienta un precedente para que el día de mañana una iniciativa de este tipo se vuelva a repetir. ¿Y qué pasa si existe un liderazgo autoritario o un presidente de la República que no cree en los límites propios de la democracia? Por tanto, aquí lo que nosotros hemos planteado es la defensa de un principio básico. A quien le corresponde legislar es al Congreso Nacional, que por lo demás se renueva periódicamente cuando los ciudadanos y ciudadanas concurren a las urnas. Las leyes se debaten en el Congreso Nacional. Y por tanto yo señalaba con toda claridad que no se puede legislar por decreto. Ya, pasemos a otro tema que tiene que ver precisamente con eso, sí. Porque ¿cómo se puede garantizar que efectivamente un Congreso vaya a aprobar leyes que no lo favorecen? Porque, por ejemplo, lo que va a pasar con el Senado se termina y probablemente no va a ser del interés de todos los senadores agilizar ese trámite. Sí, pero Matilde, existe en derecho un principio básico que es la jerarquía normativa. Hay leyes que están por sobre otras. La ley suprema, que es la Constitución, está por sobre la ley. Por tanto, si existe una contradicción entre la ley y la Constitución, prima siempre la Constitución. Por tanto, creo que su aprehensión no corresponde a la realidad. Si la Constitución establece una determinada regulación, ella debe ser respetada. Alguien podrá ver si se reforma o no se reforma, es otra discusión. Lo que pasa es que estamos hablando de algo distinto. Lo que requiere legislación tiene que ser debatido democráticamente. Sí. Eso es de la esencia de la democracia. Exactamente, pero tiene que haber plazos también para que esa legislación sea de acuerdo al espíritu del cambio que se pretende hacer. Por cierto que si existe una voluntad de avanzar en la implementación de una determinada Constitución, hay que trabajar para que así sea. Pero le insisto, el debate tiene que desarrollarse en el Congreso Nacional y legítimamente pueden haber distintas miradas, porque en eso consiste la democracia. ¿O qué pretendemos, clausurar el debate democrático? No, entonces, la Constitución está por sobre la ley. Senador. La Constitución prima por sobre la ley, y no eso no cabe duda. El Congreso tendrá que trabajar y va a tener que trabajar mucho para la implementación de la nueva Constitución. Pero lo que no podemos, yo creo, tolerar como regla general en absoluto, es que nos saltemos el debate parlamentario, el debate en el Congreso Nacional, para que se legisle por decreto, porque eso no es propio de las democracias. Sí, dicho eso, ¿estaría de acuerdo con algún tipo de legislación que llevara a acotar los plazos del debate para efectivamente aprobar una legislación que sea necesaria? Por cierto que la Constitución implica un mandato para avanzar en su implementación. Si triunfa el apruebo, el plebiscito de salida, ese mandato es un mandato además ratificado por los ciudadanos y por tanto se debe proceder a la implementación del texto constitucional. Pero en aquellos temas donde existen legítimas diferencias respecto de cómo se implementa, bueno, eso es propio del debate democrático, tendrá que desarrollarse en el Congreso Nacional, porque en eso consiste la democracia. Saltarse el Congreso, bueno, eso no ocurre en las democracias, eso ocurre en las dictaduras. Pero usted estaría de acuerdo con que en el mismo Congreso se discutiera un plazo. La Convención tendrá que ver cómo se regula esta materia, pero lo que yo he señalado con toda claridad es que no se puede evadir el debate parlamentario respecto a temas fundamentales, porque por una parte hizo una propuesta específica muy acotada, pero yo he visto algunos convencionales que han planteado, por ejemplo, que el tema electoral, la regulación de las elecciones se realiza a través de decreto y eso es francamente inaceptable. Yo sé que eso no es mayoritario en la Convención, afortunadamente, pero en esto estamos defendiendo un principio. En democracia, las leyes se discuten y se aprueban por el Congreso Nacional.
No es propio de las democracias que se legisle a través de decreto. ¿Le sorprende esta existe esta delegación ¿Le sorprende esta posición del Contralor General de la República? No la comparto y por eso yo he sido categórico en esta materia y la gran mayoría de los profesores de Derecho Constitucional han planteado aprehensiones de la misma naturaleza. ¿Es antidemocrático la propuesta del Contralor? Yo insisto, no es propio de la democracia avanzar en una regulación legislativa a través de decretos. Ese es el principio básico. Perfecto. Sí, existen excepciones, esto es muy importante, Matilde, es el Congreso el que tiene que delegar la facultad legislativa, como ocurre en el ordenamiento jurídico vigente. Eso hoy día en Chile existe, con las restricciones que señalé. Ninguna de las materias que señalé puede abordarse a través de decretos con fuerza de ley, pero en la Constitución vigente el Congreso puede delegar facultades legislativas en el Ejecutivo, con plazo máximo de 1 año. Pero es el Congreso el que delega, es decir, siempre hay una participación del Congreso en la aprobación de las leyes, ya sea debatiendo y aprobándolas directamente o delegando estas facultades legislativas. Aquí lo que se pretende es establecer un mandato directo, que no pasa por el Congreso. Perfecto, aclarado el punto. Yo creo que no es del todo democrático. Senador, y respecto a la duración Entiendo además, en todo caso, que la propuesta del Contralor es mucho más acotada que la que han planteado algunos convencionales que se han puesto muy creativos en esta materia, pero que yo creo que no va a contar con respaldo, espero que así sea. Claro, se abrió un poquito la puerta, pero pretenden abrirla más. Pero vamos a otro tema, senador, que es la duración precisamente del cargo de la mitad del Senado prácticamente, que fue el que fue electo en la última elección, que tendrían que terminar su mandato dentro de 8 años. Sin embargo, la convención estaría por reducir ese mandato y que todos terminaran en el 2026. Hay algunos que quisieran que los que recién entran al Senado pudieran traslaparse al nuevo órgano, al Congreso de las Regiones, por el periodo que les falta, por 3 o 4 años. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? No, en esto yo lo que he planteado es la postura de la gran mayoría de las senadoras y senadores. De hecho, tuvimos una reunión de comité. Esta postura no es unánime, pero es mayoritaria. Más del 90% de las senadoras y senadores comparte el criterio del respeto íntegro a los mandatos, toda vez que son mandatos democráticos. Es la ciudadanía la que concurrió a las urnas. Ahora, la convención tendrá que ver cómo se implementa esto en el detalle específico y cómo se genera la transición entre una institucionalidad como la vigente y una nueva. Pero lo que hemos planteado es que se respeten los mandatos democráticos. Claro, pero ahí está el tema de que los senadores fueron elegidos para un Senado y eso ya no va a existir, por lo tanto seguirían en un órgano para lo que no fueron electos. Es la ciudadanía la que se pronunció en las urnas. No olvidemos que 27 de los 50 senadores, los que tienen precisamente este mandato más extenso, y la totalidad de las diputadas y diputados fueron elegidas en una elección que tuvo lugar con posterioridad a la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que yo he dicho? Que tanto la Convención como el Congreso tienen un mandato democrático, tienen por tanto legitimidad. Ahora tienen mandatos distintos. La Comisión debe redactar la Constitución, el Poder Legislativo debe tramitar las leyes y eventualmente ejercer el poder constituyente derivado. Pero ambas son instituciones que cuentan con respaldo democrático, porque fueron los chilenos los que en las urnas eligieron a sus representantes. Así que creo que en ese sentido hay que ser muy respetuoso finalmente de la voz ciudadana expresada en las urnas, porque en eso consiste la democracia. Bueno, vamos a ver qué es lo que entra hoy día ahí en los artículos de la Convención y finalmente qué es lo que vota el Pleno frente a este tema específico. Senador, le queremos agradecer el contacto hasta ahora con CNN Chile. Por cierto, las posiciones, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias, Matilde, que tenga una buena tarde usted también. Y en este día doloroso, insisto, porque ha muerto un compatriota y son hechos que nos llenan de tristeza y que requieren una respuesta clara y nítida de todas las autoridades para erradicar la violencia. Y además un compromiso transversal de no justificar bajo ninguna circunstancia estos hechos de sangre. Así es. Muchísimas gracias, senador Álvaro Elizalde.